No paramos, no paramos porque estoy súper contenta porque tenemos aquí a José Manuel. Pon tu cara, José Manuel, que queremos verte, queremos escucharte después de haber... aquí estás, José Manuel. José Manuel es José Manuel Jiménez Rodríguez, profesor de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Antropología Social y Cultural, diplomado en Trabajo Social, máster en Dirección y Gestión de Problemas y Programas Sociales, experto en Promoción en Salud, experto en Género y Salud y experto en Bioética. Además, es miembro del Grupo de Investigación en Epidemiología Clínica, Ambiental y Transformación Social, EPICAS. Y puedo decir más cosas, pero no las voy a decir. No las voy a decir porque no. No. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien, muy bien. Además, muy contento de estar aquí hoy con vosotros. Te lo Sí. agradezco de verdad enormemente. Y Es bueno, que, y quiero agradecer a a las compañeras que han presentado, que han sido fabulosas. Es decir, el mensaje, la forma que han tenido de transmitir, vamos, fabuloso. Os doy enhorabuena ya de antemano. ¿verdad que sí? José Sí. Manuel, además, aparte de ser una persona muy simpática, muy agradable, es un crack, es muy trabajador, porque hay personas muy inteligentes, pero que no son trabajadores, o que no dan todo de sí, ¿no? José Manuel sí, y, y es una buena persona, pero además es que sabe mucho de lo que nos va a hablar, por ejemplo, hoy. Sí, lo voy a presentar, José Manuel, porque no te quiero robar tu tiempo, que es muy valuoso. Se llama Eutanasia o muerte asistida en España, cuando la comunicación evita el encarnecimiento terapéutico y la iatrogenia. Perfecto. Lo que sí es, se ve si voy pasando, se va viendo. Todavía no has compartido pantalla. Pues eso es, estaba. Perdóname. Todavía no Estos has son, compartido pantalla. estos Entonces, son los gajes del directo. ajá, No pasa nada. pero una persona con tanta experiencia como tú, que ya está compartiendo y que se ve perfectamente, Sí, ponlo en modo presentación, eso es. Maxi. Perfecto. Ahora sí, pues ahora me quedo calladita. José Manuel, tienes hasta las 15:55, si te parece, para por si hay alguna pregunta en el chat, poder formularla, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. Bueno, pues Hasta ahora. muchísimas gracias. Y bueno, sobre todo por esa afectuosa presentación que me haces. El cariño es mutuo y eso lo sabes. Bueno, pues antes de dar comienzo con la exposición, he de decir obviamente que es un placer formar parte como partener de este panel de conferencias. Me gustaría agradecer a la organización de este 15º Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, porque creo que es de recibo, la invitación que se me hace para participar con esta conferencia suscrita con el título Eutanasia y muerte o muerte digna en España, cuando la comunicación evita el encarnizamiento terapéutico y la iatrogenia, donde de alguna manera voy a intentar poner en valor la importancia que tiene la comunicación y el acompañamiento en el proceso de final de vida en situaciones de eutanasia, por aquello de que, bueno, pues tenemos una ley reciente en España. De igual manera, quiero agradecer muy especialmente la invitación de la compañera, la doctora Almudena Barrientos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y directora de este evento, por el interés sobre esta temática que nos acerca a una realidad nueva para todos, que nos afecta a todos como miembros de una sociedad donde lo que se llama pluralismo ético se hace presente y se hace patente. Bueno, pues dicho esto, y sin entrar y bueno, intentando entrar en materia, sin mayores dilaciones, cabe decir que hablar de la eutanasia o hablar de la muerte asistida, tal y como se conoce en algunos otros países de Europa, así como de los derechos del paciente en los procesos de final de vida, exige centrar la atención en diferentes focos o en diferentes aspectos a tener en cuenta. Aspectos que van a favorecer el proceso de la planificación anticipada de las decisiones y la prestación de ayuda para morir. Bueno, pues, ¿qué aspectos cabe mencionar?
Bueno, pues, perdón. Bueno, pues el aspecto legislativo o formal de la eutanasia o de la prestación de ayuda para morir, el aspecto procesual o el aspecto más metodológico, así como el aspecto instrumental. Es decir, cuando hablamos del aspecto legislativo o el aspecto formal, hay que decir que el encuadre donde queda materializada la prestación de ayuda para morir, es decir, o el derecho a la autodeterminación clínica dentro de ese proceso de planificación anticipada de las decisiones, hay que decir que este va a quedar definido o incluido o integrado de alguna manera en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, lo que se conoce comúnmente como Convenio de Bioética del año 1997, el cual en su contenido articular recoge los deseos expresados anteriormente. Es decir, es un documento en España donde de alguna manera ya se empieza a hablar del consentimiento informado, de los deseos y preferencias de la persona en determinadas circunstancias clínicas, etcétera, etcétera. Otra normativa muy importante en España, donde va a quedar recogida la instrucción previa, va a ser la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente. En su artículo 11, de alguna forma, queda definida qué es la instrucción previa o voluntades anticipadas, quién puede solicitarla, de qué forma, hace referencia también a la figura de la representación cuando la persona no puede comunicar con el facultativo, así como hace referencia también al registro de instrucciones previas. Por supuesto, hablar de derechos, del derecho a la autodeterminación del paciente exige hablar de las diferentes leyes autonómicas relativas a las instrucciones previas, porque hay que tener en cuenta que a nivel nacional no tenemos una normativa específica reguladora de esta materia, de la instrucción previa, solo la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y, por supuesto, hay que hablar también o hay que citar las distintas leyes de muerte digna que surgen en España a partir del año 2010. Bueno, pues como un último hito a nivel legislativo, es decir, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, reguladora de la eutanasia, la autodeterminación clínica del paciente se va a ver ampliada. Y ya no es simplemente que el paciente pueda decidir determinadas situaciones clínicas susceptibles de voluntad anticipada, como puede ser la sedación paliativa, la nutrición parenteral, la ventilación mecánica, es decir, determinadas medidas de soporte vital, sino que con esta nueva ley la persona ya puede decidir y puede programar la muerte, siempre y cuando se den las circunstancias que la normativa así contempla. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a evitar? Bueno, pues que se produzcan actos encarnizados o actos iatrogénicos. Para aquellas personas que no estáis muy familiarizadas con el término, hay que decir que el encarnizamiento terapéutico queda definido como la utilización de terapias fútiles que no curan al paciente, sino que simplemente lo que hacen es que le prolongan la vida, pero se la prolongan en condiciones pésimas e incluso dolorosas. Por su parte, la iatrogenia es igual, es decir, es un daño que se ocasiona por parte del profesional de la salud al paciente, a la familia o a otras personas del entorno, obviamente de manera no intencional, pero que va a provocar un malestar en el paciente, tanto de tipo emocional como incluso pudiendo llegar a la propia muerte. En cuanto al aspecto procesual, bueno, pues hay que decir que tenemos diferentes procedimientos, el de la voluntad anticipada y actualmente en el de la eutanasia, ¿vale? El que presento aquí es el relativo a la eutanasia, que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a la puesta en marcha de este derecho. Es decir, como vemos, bueno, en la pantalla, decir, se solicita la prestación de ayuda para morir y esa solicitud tiene que pasar por determinados filtros hasta que se le conceda la prestación.
Y ese transcurso puede oscilar entre un mes, mes y medio aproximadamente. Es decir, la persona solicita ante el médico responsable, que ahora veremos en qué consiste esa figura, y bueno, pues si la solicitud cumple criterio, bueno, pues va a ir pasando por los sucesivos filtros hasta llegar a las comisiones de garantía y evaluación. Comisiones que van a tener la última palabra y que van a decidir si se le concede o no al paciente esa eutanasia. En cuanto al aspecto más instrumental o administrativo, es decir, nos estamos refiriendo a la herramienta o a los mecanismos necesarios que están a nuestra disposición para materializar esta práctica, bueno, pues actualmente contamos, como ya hayamos citado, con el consentimiento informado. No vamos a entrar en detalle cómo se define y en qué consiste, porque tendríamos diversos consentimientos informados dependiendo de la patología. También el documento para la declaración de la voluntad vital anticipada o la instrucción previa, y así como los diferentes LORES, los diferentes documentos, ¿vale?, para el trámite de la ley orgánica reguladora de la eutanasia. Bueno, pues centrada la atención en el proceso de eutanasia, en la prestación de vida para morir, cabe decir que instrumentalizar esta práctica va a requerir de espacios concretos y bien definidos, que garanticen tanto el buen desarrollo como el cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad. Se entiende, o por lo menos yo entiendo, y así lo cito en muchos artículos, que la atención primaria de salud es el ámbito más idóneo desde el cual iniciar el discurso sobre este derecho a la muerte digna. Derecho que va a estar cargado de importantes connotaciones éticas. Bueno, pues va a ser aquí, en este espacio, donde la relación médico-paciente se va a estrechar y donde el diálogo se va a ver favorecido. Obviamente, relación médico-paciente que va a estar motivada, por una parte, por la cercanía que hay entre los servicios de atención primaria y la ciudadanía, así como por la confianza que el paciente suele depositar sobre el facultativo, sobre su médico de atención primaria. Bueno, pues haciendo uso de este espacio y de esta estructura relacional y mediante el ya citado consentimiento informado, instrumento que queda recogido en las normativas ya citadas, entre otras, hay que decir que se va a ver reforzado el derecho a la autonomía, es decir, entendida la autonomía como uno de los principios de la bioética que queda refrendado en las distintas normativas que ya se han citado, como en los diferentes códigos deontológicos. Bueno, pues hay que decir que el derecho a la autonomía dentro del ámbito de la salud se va a vincular con la libre elección en el proceso de toma de decisiones, donde de alguna manera el paciente puede decidir y puede consentir sobre determinadas medidas clínicas y prácticas de tipo asistencialista o investigador cuando quiere formar parte de alguna investigación. Bueno, pues no obstante, esa toma de decisiones libre, y ya vamos a entrar en materia, precisa del conocimiento suficiente por parte del paciente de las ventajas y de los inconvenientes de tomar una determinada decisión. ¿Y eso de qué es lo que requiere? ¿Qué exige? Bueno, pues de una buena comunicación con el paciente. Una comunicación que debe ser clara, que debe ser asertiva y que debe de estar centrada en el paciente, es decir, en sus circunstancias personales, su nivel de instrucción, su capacidad mental, las fases de la enfermedad, ¿vale? El estado anímico de la persona en el momento de que se le da un diagnóstico fatal, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ahí que se diga que la comunicación ha de ser una comunicación adaptada al paciente. Bueno, pues hablar de toma de decisiones en el marco de la relación médico-paciente nos acerca al término de toma de decisiones compartida. Es decir, este es un término descrito allá en los años 80 del siglo pasado en un documento estadounidense sobre consentimiento informado y aspectos éticos de la práctica clínica. Bueno, pues hay que decir, según la Enciclopedia Médica,
recogida en MedLife Plus, ¿vale? La toma de decisiones compartida va a suceder cuando los proveedores de la atención médica, da igual la categoría profesional, y los pacientes van a trabajar de forma conjunta para decidir la mejor manera de hacer pruebas y de tratar los problemas. Por tanto, esa toma de decisiones compartidas va a ser un proceso donde convergen información y valoración clínica para la toma de decisiones, cuyo agente implicado, en este caso personal sanitario y paciente, de manera conjunta van a decidir, van a valorar y a evaluar la situación y van a decidir la mejor forma de actuar, por supuesto, siempre en beneficio del paciente. Bueno, pues de alguna manera, mediante esta toma de decisiones compartidas, personal sanitario y paciente van a sopesar, y esto queda recogido en la guía de decisiones compartidas en salud de la HealthCam. Bueno, pues van a sopesar las diferentes opciones de tratamiento que existen para el paciente, diagnósticos y prevención disponibles según la patología que tenga ese paciente. Se van a presentar de forma clara y concisa los riesgos y beneficios de cada una de las opciones que se vayan a tomar, y esto va a permitir reflexionar sobre la opción más favorable para el paciente, más favorable y menos dolorosa porque estamos hablando del final de la vida. Es decir, cuál va a ser el mejor curso de acción, el más válido para ese paciente. Por lo tanto, van a ser razones de peso para compartir las decisiones con un paciente. Bueno, pues la tranquilidad que se le va a transmitir por el hecho de que el paciente se siente bien informado, la posibilidad de considerar y adaptar la intervención a las preferencias y a los deseos de ese paciente, por supuesto, la posibilidad de que el paciente participe en todo, o sea, en su proceso de salud y enfermedad, es decir, en todo el proceso, y que de alguna manera sienta que está controlando la situación y, por supuesto, va a permitir garantizar el cumplimiento terapéutico. Bueno, pues este método de toma de decisiones compartida se va a nutrir del modelo SHARE. El modelo SHARE es una herramienta, se utiliza en salud y se podría utilizar en otros ámbitos, ¿no? Va a ser una herramienta que ayuda para la toma de decisiones y que permite comunicar la mejor evidencia científica disponible, proporcionando al paciente una información equilibrada, ¿vale?, sobre las distintas opciones disponibles, así como cuáles son sus beneficios y cuáles son los riesgos de tomar una u otra medida. Bueno, pues aspectos que quiero destacar para no dilatarnos mucho en esto, pero creo que sí es importante a tener en cuenta en este modelo y que de alguna forma lo diferencia de otros modelos. Bueno, pues es el hecho de que permite aclarar los valores y las preferencias de la persona, ¿vale? Es decir, atender a sus emociones, muy importante, es decir, no simplemente atender la parte física de la persona, sino también cómo se siente en el momento, de qué manera encaja la enfermedad, el impacto que puede tener un diagnóstico fatal. Es decir, entonces hacer ese acompañamiento durante todo ese proceso es muy importante y este modelo así lo recoge. De alguna manera también el resumir y recapitular la información. Es decir, tener en cuenta que el personal sanitario suele utilizar de manera, bueno, inconsciente una serie de tecnicismos que muchas veces son complicados de entender. Y cuando entramos en ese proceso comunicativo con el paciente y se le está dando información sobre un diagnóstico, que además ya es un diagnóstico complejo, pues ocurre que esta persona se puede bloquear. Es decir, y todo lo que se le esté diciendo no lo está escuchando. Entonces es muy importante luego, una vez que se termina ese proceso comunicativo, esa entrevista con ese paciente, es decir, recopilar, ¿no?, esa información y intentar conocer qué es lo qué se le ha quedado de esa, es decir, o si tiene algún tipo de duda, ¿vale? Y luego también hace referencia a este modelo al respetar los ritmos. Es decir, la importancia de respetar el ritmo de cada persona.
Es decir, adaptar esa comunicación a las exigencias de ese individuo. Y no todos van a encajar por igual un mismo diagnóstico, ni tienen las mismas habilidades, ni las mismas potencialidades. Es decir, todos, cada uno tenemos una personalidad muy definida, ¿no? Entonces, la importancia de marcar esos ritmos y de alguna manera también es que todo esto sirva para empoderar al paciente, para que de alguna manera el paciente pueda implementar con el acompañamiento del personal sanitario la decisión. Bueno, pues de alguna manera esto va a permitir programar y planificar las intervenciones y hacerlo sobre la situación problema que se nos presenta en consulta, como hemos dicho anteriormente, teniendo en cuenta al paciente, sus circunstancias, particularidades, su propia idiosincrasia y, por supuesto, y desde ese modelo sistémico, tener en cuenta también los elementos contextuales, es decir, el macro, el micro y el mesosistema. Esto de alguna manera va a permitir, como decía anteriormente, reducir los riesgos y reducir la incertidumbre del paciente. Por lo tanto, es muy importante respetar el sistema de valores y creencias del paciente, ¿vale? Eso ha de convertirse en un requisito sine qua non, así como atender a ese pluralismo ético en salud, producto de la globalización, ¿vale? Que va a hacer que la intervención, o sea, sí que intervengamos en base al paciente y en base a su perspectiva, ¿vale? Es decir, de alguna forma, sistema de creencias y valores y ese pluralismo ético será la base que fundamente la intervención. Bueno, pues haciendo uso del consentimiento informado dentro de ese espacio comunicativo formal, la toma de decisiones compartida va a aportar una mayor certidumbre para el paciente, una mayor objetividad, una mayor certeza, una mayor firmeza, una mayor racionalidad, en detrimento de una toma de decisiones deliberada que va a ser mucho más subjetiva y donde el riesgo puede ser mayor, por aquello de que el paciente va a tomar decisiones sin, a lo mejor, o no tener toda la información o no entender bien toda esa información. Bueno, pues sobre esta metodología intervencionista ligada al modelo deliberativo de Diego Gracia, el modelo referido a los cursos de acción, va a descansar el paradigma o el modelo de atención centrado en la persona. Bueno, pues este es un modelo descrito por Carl Rogers en base a su teoría centrada en el cliente de enfoque humanista que nos viene a decir lo siguiente. Y aquí también me voy a centrar en varios aspectos importantes. Es decir, que en la intervención con el individuo, y esto se podría aplicar a cualquier ciencia, no simplemente a la ciencia de la salud, sino también a las ciencias sociales. Es decir, que cuando intervengamos con un individuo, centremos el interés en la persona y en el significado que ésta otorga a su propia experiencia. Que la dignidad de la persona sea el valor central de la intervención. Que cuando atendamos, lo hagamos teniendo en cuenta las características específicas humanas de la persona. Es decir, si tiene o no capacidad de decidir, la creatividad o las necesidades de autorrealización. Y por supuesto, es decir, cuando se intervenga, se centre la atención en el pleno potencial inherente de cada persona. Bueno, pues dicho esto, ya hemos visto los diferentes modelos o varios de los modelos que existen en la ciencia de la salud o ciencias sociales que nos van a servir en los casos de final de vida. Bueno, pues teniendo en consideración la figura del médico responsable, figura que queda incluida y queda definida en el artículo 3 de la ley, apartado D, hay que decir que el médico responsable va a ser la persona encargada de coordinar todo el proceso comunicativo, ¿vale? Y asumir la función de interlocución principal con el paciente. Es decir, además de tener que reconducir todo el proceso. Es decir, el médico responsable, que por defecto va a ser el médico de familia, si decide acompañar a una persona en el proceso de final de vida mediante o
o acompañarlo en el proceso de eutanasia, tiene que tener claro que por ley va a asumir todo el proceso, desde el inicio de la solicitud hasta el fallecimiento de la persona. Bueno, esto que viene a decirnos que dichos profesionales se tienen que comprometer sí o sí con el desarrollo de las múltiples funciones o competencias que van a tener que desarrollar a lo largo de este procedimiento. Hay que decir, en el último artículo que publico en la revista Semergen, quedan recogidas estas competencias, ¿no? Y entre ellas destacan, bueno, pues como podéis ver en pantalla, asumir la información previa de la persona solicitante de la prestación de ayuda para morir, ¿vale? Muy importante, esta persona tiene que evitar cualquier tipo de posicionamiento moral, ¿vale? Y ha de empatizar con el sufrimiento del paciente. De alguna manera debe de favorecer ese proceso de deliberación, es decir, esa toma de decisiones compartida. Va a realizar el seguimiento del caso durante todo el proceso de la eutanasia, desde el inicio del trámite, como decíamos anteriormente, hasta el fallecimiento del mortecino. Va a realizar o va a llevar a cabo la coordinación con los distintos filtros que hemos visto anteriormente, es decir, con el médico consultor y con las comisiones de garantía y evaluación, y de alguna manera igualmente va a desarrollar la coordinación y la comunicación con los familiares y allegados del paciente. Eso como funciones genéricas. Como funciones específicas, este médico responsable, esta figura, debe de cotejar el nivel de conciencia y entendimiento del solicitante de la prestación de ayuda para morir. Tendrá que delimitar si la persona solicitante tiene capacidad de hecho para poder solicitarla o no. Y para ello el Ministerio de Salud ya tiene, hace tiempo, bueno, desde que salió la ley en 2021, editó un documento, una guía, que le va a servir a estos profesionales para hacer esa valoración de la capacidad de hecho del solicitante o de la persona. Tiene que valorar la pertinencia de la solicitud, es decir, si el individuo cumple con los criterios que la ley establece, ¿vale? También tendrá que determinar que no existen presiones externas que fuercen al paciente a solicitar la eutanasia. Por supuesto, en ese espacio comunicativo, en esa fase informadora, tendrá que aclarar al paciente cualquier duda o inquietud que le suscite la prestación y, por supuesto, de alguna manera fomentar o favorecer el cumplimiento de las voluntades anticipadas. Bueno, pues asumir tales competencias, ya decimos de antemano que requiere de conocimiento suficiente y de una sensibilidad especial sobre este tema. Entendemos que los médicos de atención primaria, que van a ser los médicos responsables por defecto, no están preparados para poner fin a la vida de una persona. Es decir, el médico se instruye desde la academia para salvar vidas y su código deontológico así lo establece, ¿no? Entonces, bueno, pues presuponemos que no todos van a tener esa capacidad, o más que capacidad, esa predisposición, ¿no? Aunque ese acto sea visto como un acto de compasión y de humanidad. ¿Esto qué puede hacer? Que estos profesionales se declinen por la objeción de conciencia, que también queda reconocida en el artículo 16 de la ley. Bueno, pues revisando algunas investigaciones que apoyan este discurso, el reciente estudio que elabora Pujol Fontrodona y colaboradores, publicado en la Revista Clínica de España, y en el que participan José Manuel, 1.440. ¿Sí? perdóname, que es que nos quedamos sin tiempo y quiero comentarte cositas. Es que Venga, nos quedamos sin tiempo. perdón, pues muy breve. Es decir, existen varios estudios que de alguna manera vienen a cotejar que el médico no cuenta, o sea, no tiene conocimiento suficiente para abordar esta cuestión, ¿vale? Entonces, entendemos por otro estudio que realizamos también aquí en Andalucía con trabajadores sociales sanitarios, que quizás el conocimiento que tienen estos profesionales sea un conocimiento mayor, tienen una actitud muy favorable y positiva, de alguna manera, para colaborar en este procedimiento, sobre todo en la fase de acompañamiento. De ahí que, bueno, de alguna manera entendamos que si un médico
tiene estas limitaciones, ¿vale? Y no quiere formar parte de este procedimiento, bueno, pues decir que contamos con profesionales que sí que estarían abiertos a dialogar y a iniciar ese procedimiento. Lo que exigiría, y ya con eso termino, bueno, Sí. pues la modificación tanto de la normativa como la revisión de los distintos códigos médicos. Y bueno, aquí dejaba una frase, ¿vale?, de Nelson Mandela, que decía que no hay camino sencillo hacia la libertad. Bueno, aquí la tenéis si queréis leerla, ¿vale? Porque ya creo que estamos muy... La leo yo y Venga, léela cerramos. tú y No hay cerramos. camino sencillo hacia la libertad de ninguna parte y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del Valle de la Muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Y, Yo y la, digo esto y me retiro. y la moraleja es decir que en la búsqueda de la libertad, el ser humano ha tenido que pasar por muchos momentos difíciles y, por supuesto, si estamos hablando de temas sanitarios y de final de vida, bueno, pues en la toma de decisiones. Muchísimas gracias y siento haberme comido tiempo de otras personas. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada, José Manuel. Rápidamente felicitarte porque es impresionante, si quieres dejar de compartir, pero hay, por ejemplo, Francisco Bazán dice, numerosos notarios recomiendan que sean dos los facultativos quienes decidan que ha llegado el momento de poner en práctica las instrucciones previas del paciente. ¿Puede el paciente evitar posibles discrepancias médicas asumiendo que sea solo uno? Bueno, vamos a ver, en la ley hay gente que se va y lo hace ante notario, pero la ley establece que directamente por irnos a los puntos de registro de voluntario anticipado, instrucciones previas, con el acompañamiento, si queremos, ¿vale?, de una persona que haga la función de representación, basta. Es decir, no es necesario hacerlo ante notario ni hacerlo ante... No. Es decir, la ley nos dice que quien esté interesado va a ir a su centro de salud, se le va a dar la información pertinente, se le va a dar cita con los registros que tenemos a nivel provincial y a nivel autonómico, ¿vale? Y la persona con su documento cumplimentado o se le cumplimenta en el mismo punto de registro, es suficiente. No es necesario que haya, ya digo, incluso la figura de representación, que antes sí que se le daba más importancia, si no queremos que haya una persona que represente cuando la capacidad decisoria desaparece, tampoco sería necesario. Vale. Muy bien respondido. Nuria Álvarez comenta, precisamente hoy en las noticias del mediodía en España ha salido a colación este tema. Un paciente de ELA, de Perú, si no recuerdo mal, solicita que por favor se le administre la eutanasia. Claro, solicitarlo se puede solicitar. Bueno, se puede solicitar, vamos a ver, dependiendo de en qué país. Es decir, actualmente nosotros nos convertimos en el séptimo país a nivel mundial en contemplar en nuestro ordenamiento jurídico una normativa de este calibre. Es decir, si Perú no tiene normativa, por mucho que solicite una eutanasia, es decir, es que no está regulada. Por lo tanto, se le va a denegar. Pero bueno, Claro. igual que pasaba aquí en España hasta el año 21. ¿Cuántas personas de alguna forma lo solicitaban? ¿Vale? Y bueno, a ver, tenemos antecedentes, ¿no?, de que se han podido cometer de manera más o menos legal, ¿vale? Pero hasta que no ha habido una normativa reguladora, no se ha podido solicitar. Es más, en el sector... Es un tema, José Manuel, muy peliagudo, es también por temas de creencias religiosas y demás, temas políticos. Pero bueno, te quería también preguntar, pero eso ya si quieres lo puedes responder, por favor, José Manuel, en el chat. El modelo Share, si se aplica siempre y si se aplica solo en Europa o en España o en todo el mundo o como esperar ya no da tiempo porque tengo que dar paso sí o sí a los congresistas. No sin antes darte las gracias de corazón, José Manuel. Creo que nos vamos a ver en abril, así que ya lo veremos, además nos veremos en persona. Gracias por estar, gracias por estos aportes que personalmente yo desconocía 100%. Gracias por darle la importancia que tiene la comunicación en un tema como es este. Y, y como decía Bumburi, que vaya bonito, José Manuel. Muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias. Igualmente os deseo un provechoso y un feliz congreso. Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias de corazón. Adiós. Igualmente. Hasta luego.